Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí, como siempre, me gustaría que hagan su poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante, y bueno, les traigo noticias fresquitas, claro que sí, como no pueden faltar. En fin, hoy estamos hablando sobre la noticia, y es que como lo pueden visualizar en el título del video, Warzone Mobile Lite. Bueno, lo que están viendo en pantalla básicamente es un early, el cual tenemos del Combat Zone, también denominado como el Battle Royale del Combat Master que se prevé para este año. Se prevé en la siguiente actualización y espero que no se tarde mucho. Como ustedes saben, pues básicamente es algo parecido y bueno, tiene sus similitudes obviamente con lo que es actualmente Warzone, así tal cual. Y pues lo vamos a dejar en cámara lenta solo para visualizar. Recuerden que esto que estamos viendo en pantalla básicamente es un early, es súper viejo básicamente cuando lo están desarrollando. Y pues todo va a ser incluso mucho mayor de lo que estamos acostumbrados. Bueno, tenemos bueno, podríamos decir requisitos positivos acerca de actualmente el Combat Zone, también denominado como otro Warzone Mobile Lite, básicamente porque como ustedes saben, pues este juego no pide muchos requisitos al día de hoy y me parece muy bien de todas formas todo lo que ha hecho Combat Master. Y con la última actualización, pues tranquilamente defendió su título como un juego en el cual tiene un movimiento al estilo Modern Warfare de 2019 y que pues también la está haciendo las cosas muy bien. Ok, pero no solo quiero hablar acerca de Combat Zone, también vamos a hablar del difunto de momento Project Blue Strike, y es que básicamente el Warzone Mobile Lite está casi listo, según tengo entendido, o sea, el Combat Zone. Solo están puliendo algunos que otros detalles y como ustedes saben, no todo tiene que ser igual completamente Activision, básicamente porque es para liberar cualquier tipo de demanda subjetiva acerca del mismo juego, que me parece perfecto, o sea, son cositas que hay que tener muy en cuenta. Ok, eso en detalles acerca del Combat Zone, también denominado como lo que estamos esperando. Se prevé de que tengamos nueva información, posiblemente ya en nada, tempranamente, porque como ustedes saben, en la temporada 1 se mencionó conforme al tráiler de que el Combat Zone que tenemos y estamos visualizando el día de hoy, que lo puse en cámara lenta solo para que puedan visualizar algunos detalles, como el paracaídas, que incluso pues las placas ustedes ya las saben, ya han jugado en Combat Master, pues está muy bien. No sé, sería un plus de que Combat Master, porque ya tiene, al día de hoy tiene tanto los camuflajes como incluso los accesorios, así que estaría muy bien. En fin, ahora hablemos del medio difunto. Estamos hablando de Project Blue Strike. Este juego debería de haber salido en diciembre, su beta. Si no estoy mal, la primera semana se había rumoreado, incluso en el Discord habían rumoreado de que debería haber salido el 11 de diciembre, pero de momento no ha salido. Desde la última beta que tuvimos, hace muy poco, pues básicamente pues el juego salió relativamente poco en iOS y en Android con una beta que a todo el mundo le encantó. Básicamente era un juego que tenía movilidad al estilo Modern Warfare, también era como un actualmente Warzone Lite, pero con mecánicas del propio juego, tanto de Apex como incluso mecánicas de operadores e incluso mecánicas del mismo Warzone, que está perfecto. Eso sí, o sea, teniendo un sistema en el cual el escudo se recuperaba completamente y que la vida era lo único que te curaba. No sé, o sea, me pareció un juego brutal. Les tengo muy buenas noticias y es que posiblemente Project Blue Strike esté dando luz nuevamente con este proyecto. Lo que pasa es que han tenido algunos que otros problemas, obviamente porque como ustedes saben, NetEase es una compañía en la cual radica completamente a tener muchos problemas legales con juegos cuando los plasma. Porque esto pasa porque ellos se basan en juegos como lo que es actualmente Warzone, Apex, que si Valorant pasó ahorita con Hyperfront. Como ustedes saben, en China esto es completamente legal, no es ilegal, pero fuera de China, básicamente globalizado estamos hablando, esto no termina siendo legal y termina metiéndose en problemas técnicos. O sea, es lo que suele pasar y es por eso que seguramente lo han retrasado para hacer algunos que otros cambios. No es por nada, pero ya ha pasado con muchos juegos, incluso ustedes saben, la típica pasó con Warcraft, que al día de hoy se llama Creative Destruction, que también cerraron completamente sus servidores. Roots of Survival, que básicamente era un plagio completamente a lo que es PUBG, solo que no tuvieron ningún problema, pues porque pues es muy viejo. Las cositas de la vida, ustedes ya se lo saben. Incluso quisieron hacer su versión de Escape from Tarkov, que también le salió el tiro por la culata. Pero hay joyas que ha tenido NetEase, incluso como Lost Light, como Project Blue Strike, e incluso el COZ Final Hour, que lo han visualizado, que es como un Left 4 Dead post-apocalíptico, solo que con un sistema de farming muy bien hecho, como son, que tenía tiempo de no ver eso. Pero bueno, les tengo muy buenas noticias, y es que según tengo entendido, deberíamos de tener alguna que otra noticia o fase beta pronto para este grandioso juego. Voy a ser sincero con ustedes, Combat Zone y Project Blue Strike me parecen juegazos, ya que son
juegos que no piden muchos requisitos y la gente incluso de gama media, perdón, gama baja media puede jugar estos juegos. Y pues le iba súper bien y a todo el mundo le encantó. Y estamos a la espera de Combat Zone, básicamente el segundo Warzone Mobile Lite, porque el primero lo pondría porque pues salió primero este Battle Royale antes que el de Combat Master. Recuerden de que los de Combat Master no es que se quisieron atrasar, básicamente porque tuvieron problemas con los desarrolladores, porque como ustedes saben, pues hubo algunos que otros conflictos, no quiero comentarlo porque creo que en YouTube no se puede comentar porque ustedes saben cómo es de sensible la plataforma y pues es mejor no entrar tanto en detalle, pero con la actualización que volvió Combat Master, la verdad es que sí se la rifaron completamente. Falta Combat Zone, Project Blue Strike está a la vuelta de la esquina, Warzone Mobile Lite está casi listo, me parece perfecto, y incluso si Activision sería buena idea, no sé, que se le venga a la mente crear un Warzone Mobile Lite oficial por parte de ellos, si en dado caso lo ven probable, no sé, o sea, sería bueno para la gente de dispositivos de gama baja, gama media. Más que todo para que pues no haya ningún problema y para que todo el mundo sea feliz, porque lo importante al día de hoy, y creo que todos estamos de acuerdo, es que la gente y básicamente todos sean felices, porque lo importante al día de hoy pues es traer los mejores juegos para dispositivos móviles para que la gente no se queje y a lo mucho por lo que más se queje la gente sea optimización, que eso es normal, o la monetización, que también es muy normal. Y bien NetEase tendrá muchas pegas al día de hoy cuando dejan muertos sus juegos, porque el problema más grande que tiene actualmente es dejar muertos los juegos. Espero de que tanto como NetEase como Alpha Bravo Inc. pues sepan pulir completamente estos dos Battle Royale que se vienen a detalle como lo son. Así que bueno. En fin, están en desarrollo. El que está más probablemente a salir temprano en lo que es la temporada 1 de Combat Master es el Combat Zone, que debería estar llegando ya dentro de poco. No digo fecha, pero yo estipulo de que posiblemente tengamos novedades en febrero, que sería brutal. Y lo demás estaríamos hablando de, si no estoy mal, además de febrero y cositas así, pues estuviéramos hablando también de febrero para Project Blue Strike, si todo sale bien. Se había hablado de una demanda a Project Blue Strike y es normal, así que bueno, esperemos de que esto no pase a mayores y de que pueda salir el juego con su beta. Ya de por sí, el juego creo que recibió mucho apoyo, gratuitamente creo que de todo el mundo, dándole promociones al juego, más que todo porque gusta. Miren, yo les voy a decir algo, cuando un juego gusta mucho, se nota demasiado en los creadores de contenido de todos los países y todas las regiones posibles. Y eso fue lo que pasó tanto con Combat Master cuando salió oficialmente, como su actualización, con lo que esperamos de Combat Zone, que es básicamente el Warzone de ellos, y de Project Blue Strike, que es básicamente el otro Warzone que tenemos el día de hoy esperando. O sea, podríamos decir una palabra coloquial. Les voy a hacer algo de cultura en videojuegos. Como ustedes saben, hay una palabra que se llama Metroidvania. Metroidvania se le denomina a los juegos que son iguales, o sea, básicamente en modelado 2D parecido a los Metroid. Así se les denominó a los juegos en su época, Metroidvania. Cualquier juego que tenga algo plausible o similitud con Metroid se le denomina Metroidvania. Te voy a dar un ejemplo. Dead Cell es un Metroidvania por la palabra de los Metroid, que fueron uno de los primeros juegos en hacer algo muy bien, o sea, tener mundos posapocalípticos con una historia de trasfondo en modelados 2D, Metroidvania. Y podríamos decir de que al día de hoy algo parecido a lo que está pasando con Warzone es crear un Warzone, o sea, literal. Porque como ustedes saben, no hay nada que sea igual a Warzone como un Battle Royale. O sea, me refiero que ellos fueron los primeros en generar este hype como lo tenían al día de hoy. Luego pues estamos hablando de que PUBG y pues o sea, si hablamos de Battle Royale, PUBG es la insignia base, aunque bueno, si hablamos de Battle Royale, el primero debería ser el mod de Arma 3, luego el H1Z1 y luego el PUBG. Bueno, Minecraft Hunger Games también. O sea, me sé toda esa historia, pero no lo voy a aburrir, en fin. No sé, o sea, soy un bendito religioso del mundo gaming, las cosas como son. En fin, nos vemos en un próximo video, espero te haya encantado. Y te voy a decir algo, esperas con ansias el Project Blue Strike y el Combat Zone, los dos Warzone Mobile Lite que se esperan para este año. Esperamos noticias en febrero, que es lo más importante, claro que sí. En fin, luego los dejaré con un short de Warzone Mobile, lo más seguro. Hasta la próxima.